Bueno, ya hemos visto el circuito rectificador. El más simple es simplemente un diodo con una resistencia. La función es recortar, dejar a la salida, replicar solamente la parte positiva de la tensión de entrada. La función de transferencia es tal como se muestra en esta gráfica, de forma que si la tensión de entrada es positiva, pues el diodo se pone en marcha y la tensión de salida sigue a esa tensión de entrada. Entonces tengo prácticamente la función de identidad, excepto un offset de 0,7 debido a la caída de tensión de 0,7 que tengo en el diodo. Mientras que si la tensión de entrada es negativa, entonces tengo una tensión de salida de 0 voltios, puesto que al no ponerse en marcha el diodo, al tener una corriente cero, voy a tener una caída de tensión cero, ¿no? Siguiendo la ley de Ohm. Por lo tanto, si mi señal, por ejemplo, es una señal de una red eléctrica, una señal senoidal, en alterna, pues en mi salida voy a tener solamente recortada la parte positiva, la parte negativa la tendré ausente recortada. Si quiero también recuperar la parte negativa, pues puedo poner un sistema de dos diodos. Un sistema de dos diodos que lo que hará es que cuando la tensión de entrada es positiva se activa el primer diodo, mientras que se va a activar el segundo diodo cuando la tensión de entrada es negativa. Con lo cual a la salida lo que vamos a tener es una especie de valor absoluto de la tensión de entrada, ¿no? Esa rectificación total de mi señal. Bueno, en este circuito de aquí se muestra lo que es un circuito recortador, en el cual se disponen de dos tensiones, V sub 1 y V sub 2, de forma que yo voy a forzar que la tensión de salida, V sub O, esté forzosamente dentro de estos márgenes, ¿no? En este caso, um, V sub 1 más gamma más la tensión de caída del diodo cuando se activa. Es decir, si mi tensión de salida sobrepasa V1 más V gamma, entonces se activa este diodo y se limita la tensión a ese valor superior. Por tanto, VO como máximo es V1 más V gamma y como mínimo será menos V2 menos V gamma, ¿no? Debido a que se va a poner en marcha este segundo diodo. Si mi tensión de salida está dentro de estos márgenes, ninguno de los diodos se ponen en marcha y lo que tengo es un poco la función e identidad de esta señal de entrada V sub i, ¿eh? Aquí hay una rata, esto tendría que ser V sub i y no V sub o, ¿no? Con lo cual tengo esta función de transferencia de tensión de salida en función de tensión de entrada y por lo tanto si mi señal de entrada, si mi input es una señal senoidal, es una señal alterna, entonces lo que yo voy a tener como salida es pues la misma forma pero recortada a esos valores máximo y mínimo que he forzado. Lo cual digamos que ah, hemos diseñado o hemos dispuesto aquí un circuito que lo que hace es convertir una señal senoidal en una señal muy similar a una función cuadrada. El rectificador con filtro. Si deseo tener una señal de salida lo más continua posible, una opción es utilizar un condensador de salida. Mi diodo, uh, cuando se activa, carga el condensador en el momento en el cual esta tensión de entrada está por encima de la tensión del condensador. Con lo cual voy a poder llegar hasta el máximo de la tensión o el máximo menos 0,7 en lo que es mi tensión de salida. Es decir, imaginemos
que este condensador, recordamos lo que es la fórmula de la carga que yo tengo almacenada en el condensador, la carga que hay almacenada aquí es igual a este valor de C, a esta capacidad, multiplicado por la caída de tensión que es VO. Entonces, si suponemos que VO inicialmente es 0, aquí en la gráfica en rojo mostramos esa señal de tensión de salida, si suponemos que es la señal roja, por lo tanto, inicialmente la carga que yo tengo en el condensador es 0, porque C por 0 es 0, 0 coulombios. Uh, en el momento en que mi tensión de entrada, que quiere llegar hasta 5, pues está por encima de ese 0 más 0,7, pues este diodo se pondrá en marcha y se crea una corriente que cargará el condensador. Al cargarse el condensador, su tensión subirá. Cuando mi señal de entrada baja, pues, por ese movimiento senoidal que tiene, cuando baja, ha llegado al máximo y empieza a bajar, ese diodo deja de estar en funcionamiento. Al dejar de estar en funcionamiento, pues deja de cargar, pero aquí ya tengo esa tensión fija que quería. Esa tensión no se va a perder, no se va a descargar por el diodo, porque idealmente pues tiene una corriente de 0 amperios en inversa, por lo tanto no puede hacer el camino contrario, por lo tanto se queda ahí enganchada la tensión. Ya nunca más se está volviendo a poner en marcha ese diodo, ya no vuelve a tener corriente porque en ningún momento la tensión de entrada está por encima de un valor crítico para que esa tensión, esa corriente aparezca. Por lo tanto, y aprovechando ese circuito tan sencillo, que lo que hace es como una conversión entre una señal alterna, ¿no?, que podríamos tener a la salida de un transformador que conectamos a la red eléctrica, pues a la salida de mi circuito sencillo tengo una tensión constante, una fuente de tensión en continua. Yo puedo venir aquí, cargar, conectar una carga, puede ser cualquier cosa que opere a esa tensión continua, ¿no? Móvil, ¿no? Aquí sería el móvil que estoy cargando y absorbiendo una corriente I cero proporcionada por mi conversor de alterna a continua. ¿Qué va a pasar con esta señal que yo tengo aquí, con la señal de salida? Puesto que estoy utilizándolo para cargar mi móvil o para cargar o para hacer funcionar la circuitería que yo quiera, como está absorbiendo una corriente, el condensador ahora ya no está fijo, está perdiendo valor. Perdiendo valor que lo recuperará en el momento en el cual la tensión de entrada suba lo suficiente y vuelva a cargar por el diodo, vuelva a cargar al condensador. Y así sucesivamente. Entonces habrá un rizado que en principio no es deseado o se intenta minimizar al máximo, puesto que lo que yo quiero es una tensión continua, una tensión lo más estabilizada posible. ¿Cómo puedo establecer cuál va a ser ese valor de rizado, dado un condensador C mayúscula y unas necesidades de corriente para el correcto funcionamiento de mi dispositivo? Pues aplico esta expresión de aquí, y teniendo en cuenta que de cresta a cresta, que es el tiempo durante el cual se está descargando el condensador, hay un periodo de oscilación, ¿no?, vamos a llamarlo T, ¿no?, un periodo de oscilación T de mi señal de entrada. Entonces, esta I0 por ese tiempo me va a dar una idea de la carga que pierde el condensador. I0 por ese tiempo. O I0 dividido por la frecuencia, que recordamos es 1 dividido por el periodo de oscilación, ¿no?, para darme una idea de cuántas oscilaciones por unidad de tiempo tenemos.
Por lo tanto, I 0 entre F es carga y carga entre capacidad es la tensión que pierdo. Esa tensión que voy a perder en ese rizado. Puedo mirar de sofisticar un poco más ese conversor de alterna a continua. Primero, mi tensión de entrada puede ser típica de 220 voltios efectivos y 50 hercios de oscilación, de frecuencia de oscilación, que transformo a una tensión más baja, que seguirá siendo alterna. Pongo un recortador de media onda para tener esa tensión continua en mi condensador. Y luego aquí tengo una etapa de una resistencia R con un diodo Zener, que lo que me hace es estabilizar la tensión, de forma que ese rizado no se observe por mi dispositivo. Mi dispositivo me lo venden con una garantía de funcionamiento correcto, siempre y cuando yo tenga una tensión nominal y no hay una variación despreciable respecto a ese valor de tensión nominal. Entonces, para eso voy a utilizar un estabilizador de corriente. Como estabilizador ponemos un diodo Zener que operará en inversa. ¿Qué quiere decir de esto? Pues que no dejará que esta tensión sobrepase la tensión de breaking voltage, o sea, BV que calculábamos en una transferencia anterior. Es decir, la corriente irá en contra de la flecha del diodo, es decir, en inversa, en ese modo de operación de ruptura, y se mantendrá aquí una tensión fija igual a esa tensión de breaking voltage. Por lo tanto, transformamos a una tensión intermedia, ponemos aquí una tensión más o menos continua que tendrá un rizado porque irá perdiendo carga, que será esta I0 más la corriente de Zener. El Zener, al estar en inversa, pues también estará absorbiendo corriente y se estará perdiendo potencia. ¿eh? La ventaja de poner esta etapa adicional es que esta tensión será más estable, será un estabilizador de corriente. Por lo tanto, y aquí ya poniendo números, si espero una demanda de corriente de mi sistema para que funcione correctamente del orden de 100 miliamperios y además quiero una tensión nominal de 9 voltios, pues voy a tener que seleccionar ese Zener que opere a los 9 voltios. Por otra parte, aquí voy a necesitar es decir, que ese Zener esté construido con un BV, un breaking voltage igual a unos 9 voltios. Por otra parte, esta VA tendrá que tener un rizado que sea superior a los 9 voltios para que haya caída de tensión y pueda suministrar la corriente necesaria. Entonces, aquí se ponen cuatro números. Primero vamos a suponer que tenemos 10 voltios efectivos a la salida del transformador. Eso me dan 14,1 voltios, ¿no? Que restados esos 0,7 me dará 13,4 voltios de máximo. Esos 13,4 voltios se irán perdiendo a cada periodo y voy a decir que como máximo quiero perder 2, que sigue siendo una tensión por encima de los 9 voltios, por lo tanto 13 menos 2 serán 11,4 voltios por encima de esos 9 y luego evidentemente recuperará cuando vuelva a la tensión. A partir de ahí puedo calcular qué capacidad necesito para ese rizado. Finalmente, pues diseño mi diodo Zener para esos 9 voltios. Tendrá una corriente mínima a partir del cual me va a funcionar, que serán 5 miliamperios en este caso. Entonces, cuando estimamos esa corriente de Zener superior a los 5 miliamperios, eso nos llegará a un valor de resistencia máxima a partir del cual pues no me operará correctamente.
Por tanto, esta resistencia estará fija a ese valor.